Señor, allí el Señor comienza a bendecir a sus hijos. Y es maravilloso porque podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo a seguir. Dice que Él en ocasiones oraba en medio del desierto, en ocasiones oraba en los montes. Y podemos ver que siempre el Señor se hacía el tiempo para, amado hermano, tener esa conexión con el Padre. Y cuando Jesucristo llegaba a algún lugar, podemos ver que era la oración la que resucitaba muertos, la oración la que traía sanidad sobre los enfermos. Y es importante que entendamos que no importando la situación, el desafío, la prueba que estemos enfrentando, tenemos que entender que Dios ha dejado, amado hermano, la oración como la clave para nuestra victoria. Y en esta hermosa noche vamos a estar aprendiendo referente a la oración. Y es importante porque dice la palabra en Lucas capítulo 11, versículo 1, que una ocasión se acercaron al Señor Jesucristo. Y le dice que le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, cuán importante es aprender nosotros las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Porque dice que el Señor Jesucristo predicaba, pero Él también se tomaba el tiempo para enseñar. Y es lo que en esta hermosa hora quiere el Señor enseñarnos, el poder de la oración. Y que ciertamente el Señor quiere que nosotros experimentemos victorias y que nos demos cuenta que es en la oración donde vamos a tener el respaldo de parte de Dios. Que a través de la oración, una Ana que estaba en una necesidad, en una aflicción, dice que allí ella se conectó con su milagro. Y en esta hermosa hora nosotros estamos en la casa de Dios y ciertamente nos conectaremos con nuestra bendición, que será a través de la oración que, amado hermano, se va a poner ese puente que nos dará el acceso al favor de Dios. Y es importante entender, amado hermano, el poder que hay en la oración y darle, amado hermano, la importancia que mucho pueblo, amado hermano, le ha perdido a la oración. Hay mucha gente que hoy por hoy ha descuidado su comunión con Dios. Y Dios quiere que volvamos nuestro corazón a Él y que entendamos que la oración es la base de nuestra victoria. Cuando se acercaron a decirle al maestro: enséñanos a orar, es porque ellos entendían que era la oración lo que había, amado hermano, marcado una diferencia en el ministerio de Jesús. Es que ellos entendían, amado hermano, que la oración era la clave de la bendición. Es importante porque así como aquellos discípulos se acercaron y no le dijeron: maestro, enséñanos a hacer milagros, maestro, enséñanos a reprender demonios, ellos se acercaron diciéndole: maestro, enséñanos a orar. Ellos la necesidad de aprender a orar para que pudieran recibir lo que Dios tenía para sus vidas. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y vamos a poner fundamento en el tema de esta hermosa noche. Es un tema, amado hermano, tan maravilloso. Y estaremos hablando referente a la oración en Lucas capítulo 6. Y vamos a poner fundamento en esta hermosa hora porque ciertamente Dios quiere que entendamos que es en la oración donde nosotros vamos a recibir bendición y que la oración nos va a ayudar, amado hermano, a tomar sabias decisiones con la aprobación del Señor. Y vamos a estar viendo el provecho que nosotros, los hijos de Dios, recibimos cuando somos hombres y mujeres de oración. Cómo nosotros recibimos bendición, cómo puertas se comienzan a abrir, cómo el Señor comienza a cambiar y a transformar nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que ciertamente el Señor ha dejado, amado hermano, las para que nosotros tengamos victoria en nuestro caminar. Y vamos a abrir la palabra en Lucas capítulo 6, versículo, amado hermano, dice la palabra del Señor, del versículo 12 en adelante, porque vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como aquellos discípulos se acercaron diciéndole: maestro, enséñanos a orar, Jesucristo, amado hermano, ha dejado registros bíblicos para que en esos registros veamos las evidencias que Él ha dejado para nosotros, los ejemplos, las enseñanzas que serán provechosas para nuestra vida. Así que vamos a abrir la palabra en esta hermosa hora y vamos a estar siguiendo, amado hermano, el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar viendo cómo el Señor era un hombre de ejemplo, que Él nos enseñó con su ejemplo la importancia, amado hermano, de estar en oración y en comunión. Incluso la palabra nos dice
que nosotros tenemos que orar sin cesar, que tenemos que ser constantes para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a abrir las escrituras en Lucas capítulo 6, versículo, amado hermano, del 12 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días él fue al monte, dice, a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estar orando en esta hermosa hora para que veamos lo que Dios quiere, amado hermano, enseñarnos, lo que Dios quiere ministrar a nuestros corazones. Bendito Dios, en esta hermosa noche nos exponemos a la luz de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo la luz de la revelación que en esta noche necesitamos. Te pido que abras, Señor, nuestro oído para poder recibir tu palabra con mansedumbre, para recibir tu consejo de sabiduría, para poder recibir la instrucción que en esta noche quieres ministrar a nuestras vidas. Te pido que unjas mis labios en esta hermosa hora, y que seas tú, Señor, dándome el respaldo y la dirección, Señor, que necesito para ministrar tu palabra. Te pido una palabra de exhortación, de edificación y de consolación, con una unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que en esta hermosa noche nosotros podamos ver el poder de la oración y que nos demos cuenta, bendito Dios, qué tan importante es la oración en nuestras vidas, que no podemos descuidar, Señor, este regalo tan maravilloso que nos has dejado. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo, amado hermano, nos dio el ejemplo de tener un estilo de vida en oración. Y a pesar de que el maestro era un hombre ocupado, un hombre, amado hermano, que las multitudes lo buscaban, que mucha gente lo buscaba y lo seguía, dice que él siempre se tomaba el tiempo para orar. Siempre él se daba el tiempo para buscarle, amado hermano, la dirección del Padre. Ahora es importante, amado hermano, que si nuestro Señor Jesucristo se tomaba el tiempo para orar, se tomaba el tiempo para buscar la dirección de lo alto, cuanto más nosotros necesitamos la dirección de parte de Dios. Y hoy por hoy muchas de las veces, amado hermano, se ha descreditado a tal grado la oración, que mucha gente toma decisiones en su diario vivir sin consultar al Señor, sin poner en cuenta, amado hermano, cuál es la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Es importante porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante del Padre, el Señor nos da sabiduría para tomar decisiones. Y es lo que Dios quiere enseñarnos, porque ciertamente nosotros, amado hermano, en el transcurso de nuestras vidas estaremos tomando decisión tras decisión, y las decisiones siempre nos van a conectar con un destino. Tú y yo somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en la vida, y podemos ver que el Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Antes de tomar una decisión, dice que Él subió a orar, dice que se apartó a orar, y no dice que oró 5 minutos ni 10 minutos, sino que dice que pasó toda la noche orando al Padre. Y dice que cuando amaneció mandó a traer, a llamar a sus discípulos, y de entre esos discípulos dice que él, amado hermano, escogió a los apóstoles. Ahora es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra la importancia, amado hermano, de la oración. Cómo nosotros tenemos que entender que la oración, amado hermano, tiene que formar una parte fundamental para la vida del cristiano. Un cristiano que no ora, un cristiano que no busca dirección, será un cristiano, amado hermano, que estará, amado hermano, atravesando situaciones difíciles en su vida. Y por hoy lo que Dios quiere dejar en nuestros corazones, la necesidad de orar, que aprendamos, amado hermano, a consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Que si Cristo Jesús, antes de escoger a los apóstoles, Él tuvo que orar no 5 minutos, sino toda la noche para buscar la sabiduría de lo alto, la aprobación del Padre. Es lo que hoy por hoy nosotros tenemos que entender, que necesitamos, amado hermano, orar. Antes de tomar cualquier decisión,
necesitamos venir a las rodillas, amado hermano, doblegarnos delante del Señor para pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría para tomar sabias decisiones en nuestro caminar. Dios nos ha dejado innumerables herramientas. Dios nos ha dejado muchas cosas en las cuales nosotros nos podemos fortalecer, en las cuales nosotros podemos, amado hermano, tener caminos prósperos. Pero necesitamos volver, amado hermano, a buscar a las cosas espirituales. Hoy por hoy lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas y a nuestros corazones es la necesidad de orar y entender que la oración es la clave para tu éxito. La oración es la clave para tu victoria. Que quizás tú tengas planes, metas, propósitos, pero tienes que presentarlos delante de Dios y que sea el Señor el que te dirija en tu caminar, que sea el Señor el que te dirija en tus decisiones. Y es importante que hoy por hoy aprendamos la importancia de la oración. Y es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa hora. Porque ciertamente Jesucristo, nuestro Señor, que muchos lo llamaban rabí, que significa maestro, nos dejó enseñanzas para nosotros sus hijos. Dejó los registros en las escrituras para que a través de ellas nosotros nos podamos guiar. A través de las escrituras podamos ver el beneficio que hay en la oración. Y aprendamos, amado hermano, a depender de Dios. Que cuando nosotros, amado hermano, entendamos el poder y el beneficio de la oración, amado hermano, nuestro estilo de vida va a ser transformado. Y es lo que Dios en esta noche quiere tratar con nosotros. Porque ciertamente en ocasiones queremos recibir las bendiciones de parte de Dios, pero muchas de las veces estamos desconectados de la presencia de Dios, desconocemos su voluntad. Es lo que Dios quiere que entendamos, el beneficio de la oración, porque cuando nosotros oramos, amado hermano, hay beneficios, situaciones de transformación que ocurren en nuestra vida. Cuando nosotros somos hombres o mujeres de oración, el enemigo no puede hacernos frente. Porque sabes algo, amado hermano, que las peores derrotas que el enemigo ha tenido y ha enfrentado ha sido cuando se levanta en contra de hombres y mujeres de oración. Por mucho tiempo el enemigo trajo esterilidad en el vientre, amado hermano, de Ana, pero dice que la oración provocó el milagro en su vida. Hay muchas cosas que el enemigo ha querido, amado hermano, levantar en tu vida, pero, amado hermano, la constante oración ha sido lo que te ha dado, amado hermano, victoria tras victoria. Y es por eso que Dios quiere recordarte en esta noche el beneficio y el poder de la oración. Así que vamos a abrir la palabra ahí mismo en Lucas capítulo 9, versículo, amado hermano, del 28 en adelante. Y vamos a ver, amado hermano, el beneficio de la oración. Y es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra que Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos obedecer a la instrucción de Dios. Dice la palabra, antes de tomar una decisión tienes que doblar tus rodillas y buscar dirección de parte de Dios. Jesucristo, amado hermano, dice que Él pasó toda una noche orando para recibir la sabiduría de lo alto antes de tomar una decisión. Y así nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios siempre nos aconseja a través de su palabra, y nosotros decidimos si recibimos el consejo de Dios o lo rechazamos. Pero ciertamente Dios quiere el bienestar para nosotros, sus hijos. Vamos a abrir la palabra de nuestro amado en esta hermosa hora en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 31. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, del 28 en adelante, nos habla de cómo el Señor Jesucristo se apartó con algunos de sus discípulos para orar. Dice que aquel lugar donde, amado hermano, ellos subieron fue conocido como el monte de la transfiguración. Y es lo que Dios quiere, que en esta noche aprendamos el beneficio de la oración. Cuando tú y yo somos hombres y mujeres de oración, Dios nos dará dirección en nuestro caminar. Dios nos va a transformar. Dios nos va, amado hermano, a cambiar, nos va a moldear. Es importante que entendamos que ciertamente necesitamos, amado hermano, ser hombres y mujeres de oración. Porque si nosotros oramos, Dios nos dará la victoria. Lucas capítulo 9, versículo del 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subieron al monte,
a orar. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido, dice, blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con ellos, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora, es interesante ver cómo la oración nos puede dar la dirección en nuestro caminar. Cómo la oración nos puede dar la dirección para tomar las sabias decisiones que necesitamos nosotros en ocasiones tomar. Hay ocasiones que no sabemos qué hacer, amado hermano, y Dios dice, ven a las rodillas, ven a la oración, porque en la oración vas a recibir dirección. Pero es importante entender los beneficios de la oración, porque en esta porción bíblica que vemos de Lucas 9:28 nos habla que mientras ellos oraban, dice, su rostro era transformado. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos, amado hermano, a buscar al Señor, a orar, a buscar la presencia de nuestro amado, nosotros comenzamos a ser transformados, comenzamos a cambiar. Quiere decir que si un cristiano, amado hermano, no ora, no va a ser transformado, no va a ser cambiado, va a seguir, amado hermano, siendo la misma persona, se va a seguir, amado hermano, enfrentando y tropezando con sus mismos errores. Y es lo que Dios quiere que entendamos, porque aquí la palabra del Señor dice que subieron a un lugar, se apartaron, se tomaron el tiempo para subir a aquel monte, y amado hermano, en aquel lugar separado comenzaron a orar. Ahora Dios nos quiere mostrar la importancia de hacernos ese tiempo que es tan necesario para buscar la presencia del Señor. No haya nada que nos distraiga en nuestra comunión con Dios. Dice que ellos se subieron, y dice que mientras ellos oraban, entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos, dice que fueron blancos. ¿Cómo comienza una limpieza en nuestras vidas? ¿Cómo comenzamos a tener las fuerzas para irnos despojando de contaminaciones? Amado hermano, es a través de la oración. Si nosotros como hijos de Dios descuidamos la comunión con el Padre, descuidamos la oración, no vamos a podernos limpiar de esas manchas, de esas contaminaciones. Amado hermano, cada persona se va a dar a conocer, amado hermano, de acuerdo a la oración. Porque si tú eres un hombre o una mujer de oración, aún tu rostro, tu manera de ser va a ser diferente. Te va a cambiar, amado hermano, aún tu carácter. Te va a cambiar, amado hermano, tu vida. Y es lo que Dios quiere que veamos, que ciertamente hay beneficios cuando nosotros oramos. Es importante que veamos que tenemos que hacernos el tiempo para que nosotros podamos ser cambiados. Dice, mientras oraba, su rostro fue transformado, sus vestiduras fueron limpias. Ahora, quiere decir que cuando nosotros descuidamos la oración, no va a ocurrir nada en nuestras vidas. Siempre vamos a estar tropezando con la misma piedra. Siempre vamos a estar teniendo las mismas situaciones. Pero lo que Dios quiere en esta hermosa noche, que entendamos los beneficios de la oración, y que entendamos que en el momento en el que decidimos a invitar a Dios en nuestras vidas y comenzamos a tener un estilo de vida diferente, y comenzamos a orar, comenzamos a buscar la presencia de Dios, nosotros vamos a ser transformados, nos vamos a ir limpiando, amado hermano, de toda contaminación. Es lo que Dios quiere en esta hermosa hora, que entendamos que si no hay oración no va a haber cambios. Hay mucha gente que lleva en el evangelio años y siguen luchando con las mismas cosas, porque no oran, porque no buscan la presencia de Dios. Lo único que te puede cambiar y transformar es la oración, la presencia de Dios. Por eso dice que ellos se subieron, se hicieron un tiempo para separarse, para orar. Por eso llamaron a aquel monte el monte de la transfiguración, porque allá hubo transformación, porque estaban orando. Y dice, amado hermano, que incluso en aquel lugar se les aparecieron 2 varones, Moisés y Elías, amado hermano, y comenzaron a darles palabra, porque donde hay oración hay revelación de parte de Dios. Donde hay oración hay cielos abiertos. Donde hay oración hay el favor de Dios para nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere que entendamos, que necesitamos la oración en nuestras vidas. Necesitamos dar
darle el valor, amado hermano, a las cosas espirituales para que nuestras vidas sean bendecidas. Jesucristo oraba, resucitaba muertos. Jesucristo oraba y sanaba enfermos. Pero Jesucristo también dice que Él oraba en lo íntimo, se apartaba a buscar la presencia, la aprobación, la sabiduría de lo alto. Es lo que nosotros hoy por hoy necesitamos en nuestras vidas. Mira lo que dice mismo Lucas capítulo 3, versículo, amado hermano, 21 en adelante. En esta noche lo que Dios quiere que entendamos los beneficios de la oración. Y que entendamos que es la oración, amado hermano, la llave de acceso a nuestra bendición. Que cuando nosotros oramos somos ministrados y recibiremos bendición de parte de Dios. Que cuando hay oración, amado hermano, hay bendición. Y por eso el Señor Jesucristo se pone como ejemplo. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y siempre que el Señor oraba, dejaba enseñanzas, aún para buscar dirección para cualquier decisión que vayamos a tomar. Dice que el hombre que es hombre de oración, como dice Lucas 9:28 en adelante, que su rostro será transformado, sus vestiduras serán, amado hermano, limpiadas. El hombre que comienza a orar comienza a despojarse de su vieja naturaleza, comienza, amado hermano, a vencer el sentir de la carne, comienza a doblegar, amado hermano, sus emociones. Pero un hombre, amado hermano, que no busca del Señor no va a poder vencer. Por eso el Señor quiere que aprendamos el poder que hay en la oración, los beneficios que nosotros los hijos de Dios obtenemos cuando somos hombres y mujeres de oración. Cuando tú comienzas a orar, comienzas a ser limpiado, comienzas a ser transformado. Por eso se llamó el monte de la transfiguración, porque hubo una manifestación celestial cuando hubo hombres que estuvieron orando. Y es lo que Dios quiere reflejar, su gloria en tu vida, te quiere transformar. Cuando tú comienzas a orar, comienzas a tener victoria. Cuando comienzas a orar, amado hermano, todo a tu alrededor comienza a ser transformado. Aquel que algún día tuvo algún vicio, en la oración le da la fuerza para dejar cualquier vicio. La oración te da el poder para, amado hermano, aún vencer tus emociones, aún vencer tu carácter, aún vencer esas cosas, amado hermano, que por mucho tiempo te has querido sacar y no has podido porque has descuidado la oración. Pero en el momento en el que tú te pones a orar y a buscar de Dios, en ese momento se activa un mover de parte de Dios para cambiarte, para transformarte. Y es lo que Dios en esta hermosa hora quiere que entendamos, los beneficios de la oración. Lucas capítulo 3, versículo del 21 en adelante, dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Ahora, es importante porque el Señor Jesucristo, cada vez que Él oraba, había una manifestación, amado hermano, espiritual. Y Dios quiere que entendamos que necesitamos la oración en nuestras vidas. Más que un hábito, tiene que ser un sentir, amado hermano, por el Espíritu, de buscar la dirección de Dios, de orar, de pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude. Por eso dice que cuando Jesús oró, Él recibió sabiduría de lo alto para tomar sabias decisiones. Cuando Jesucristo oró en el monte de la transfiguración, dice que hubo, amado hermano, manifestación del cielo, donde las vestiduras que comenzaron a limpiar. Dice aquí la palabra que cuando Jesús dice que Él oró después de que fue bautizado, dice que los cielos se abrieron. Ahora es importante entender, porque ciertamente Dios quiere tener cielos abiertos para tu vida. Quiere que entiendas, amado hermano, que la razón por la que muchas de las veces los cielos están cerrados a tu favor es porque has descuidado la oración, porque has descuidado la comunión de parte de Dios. Pero cuando comienzas a orar, los cielos se comienzan a abrir. La palabra nos habla de un Elías. Dice que el pueblo estaba rebelde, el pueblo, amado hermano, no estaba obedeciendo al Señor, y dice que los cielos se habían cerrado por 3 años y medio. Pero cuando Elías comenzó a orar y comenzó a orar y a orar y a orar, dice que los cielos se abrieron y la lluvia de
descendió sobre aquella tierra árida y seca. Y es lo que Dios quiere que entendamos, porque cuando Jesús se bautizó, Él estaba obedeciendo a lo que el Señor había dejado, a lo que el Padre había establecido. Dice que cuando Jesús descendió para ser bautizado, Juan el Bautista no quería, pero Él le dijo: tienes que bautizarte porque así nos conviene cumplir con el mandato. Y cuando le obedeció al Señor, dice que él oró y los cielos se abrieron. Ahora es lo que Dios quiere traer, amado hermano, apertura de cielos a tu vida. Y cuando hablamos de cielos abiertos, hablamos de bendición constante al favor de los hijos. La palabra del Señor nos habla de un Jacob que dice que él vio los cielos abiertos, que él vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Cuando nosotros oramos, nos conectamos con nuestra bendición. Cuando nosotros oramos, nos conectamos con el favor de Dios para nosotros. Cuando nosotros oramos, los cielos se abren. La palabra del Señor nos habla de un Esteban que dice que mientras él oraba, los cielos se abrieron y él pudo ver, dice, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Cuando nosotros oramos, hay bendición de parte de Dios, hay revelación de parte de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla de un Pedro que dice, amado hermano, que se subió a la azotea y comenzó a orar, y dice que tuvo un éxtasis, y dice que vio una visión donde le bajaban un lienzo y le daban instrucción y le decían: mata y come. Y dice la palabra que en esa visión tuvo revelación de parte de Dios. Y es lo que Dios quiere, que experimentemos bendiciones nuevas, que experimentemos cambios en nuestra vida, que entendamos que ciertamente el Señor nos quiere cambiar, que ciertamente Dios quiere que tengamos cielos abiertos. Pero muchas de las veces nosotros, amado hermano, descuidamos la oración. Y hoy por hoy puedo ver, amado hermano, en el tiempo que estamos viviendo, cuando alguien, amado hermano, se enferma y le dicen: haz esto o tómate cierto remedio, la gente sin cuestionar lo hace. Y cuando Dios nos dice: sabes, tú quieres victoria para tu vida, tú quieres tener cielos abiertos, tienes que doblar tus rodillas, tienes que orar. La gente, amado hermano, se vuelve un poco incrédula ante las cosas espirituales. Pero lo que Dios en esta noche te quiere recordar, que si quieres ver bendiciones de Dios para tu vida, tienes que volver a la oración. Tienes que entender que la oración, amado hermano, trae beneficios a tu vida. Y es por eso que el mismo Señor dio ejemplos, y Él mismo se daba el tiempo para orar. Y Dios, amado hermano, dejó el ejemplo para que nosotros podamos entender que ciertamente Él nos quiere bendecir. Pero Él hará su parte cuando nosotros hagamos la nuestra. Porque hay promesas de parte de Dios que están condicionadas a la obediencia. Cuando nosotros obedezcamos, Dios nos va a bendecir. Y si sigues, amado hermano, apartado, rebelde, amado hermano, a lo que Dios establece, muchas de las veces va a pasar el tiempo y los cielos seguirán cerrados. Pero en el momento en el que vuelvas a la oración, allí vendrá el favor de Dios. Porque dice que fue en el momento que Elías levantó el altar de Jehová. Dice que en aquel lugar presentó un sacrificio, y dice que se subió a orar. Dice que fue que la bendición de Dios llegó. Nosotros también tenemos que levantar un sacrificio, un altar espiritual, donde nosotros nos presentemos y, amado hermano, elevemos nuestras oraciones como incienso delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice aquí mismo Lucas capítulo 9, versículo, amado hermano, 32. Es importante porque hay un enemigo en la oración, y aquí vemos, amado hermano, la porción de la transfiguración, que como el Señor te quiere transformar, te quiere cambiar, quiere limpiar tus vestiduras. Pero si tú descuidas la oración, no vas a poder vencer. Mira lo que dice aquí Lucas capítulo 9, versículo 32. Dice la palabra que estuvieron en el monte, estuvieron orando, vieron visiones. Dice que vieron a Moisés, vieron a Elías, el rostro fue transformado, las vestiduras fueron limpiadas. Y dice el versículo 32, y Pedro y los que estaban, dice aquí la palabra del Señor, con él reunidos, dice aquí, y Pedro y los que estaban
con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Quiere decir que mientras ellos permanecieron despiertos, orando, amado hermano, perseverantes, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Ellos pudieron recibir misericordia, pudieron recibir, amado hermano, ministración. Ellos pudieron recibir, amado hermano, revelación de lo alto. Ellos pudieron, amado hermano, ver, amado hermano, cosas que, amado hermano, los demás no habían visto, que los demás no pudieron ver, porque dice que ellos, aunque estaban rendidos de sueño, ellos permanecieron orando. Y una de las cosas y de los enemigos de la oración es el sueño. Hoy por hoy mucha gente cuando va a orar le da sueño, cuando va a leer la palabra le da sueño, porque el enemigo no quiere que se fortalezca tu hombre espiritual. El enemigo no quiere que tú busques de Dios, porque él sabe que en el momento en el que tú te comiences a buscar de Dios, en el momento en el que tú comiences a orar, los cielos se van a abrir y la bendición de Dios va a llegar a tu vida, y nada de lo que el enemigo levante va a prosperar en tu vida. Es tiempo de que nosotros nos levantemos a orar, porque hoy por hoy hay mucha gente que se queja de su situación. Hoy por hoy hay mucha gente que está atravesando situaciones difíciles, no se levantan a orar. La palabra del Señor nos habla de Jonás, que iba huyendo de la voluntad de Dios. Y dice que él en esa huida se subió a una nave y de repente vino una tormenta que amenazaba su vida. Dice que estaba a punto de naufragar, dice que la nave estaba a punto de partirse de los vientos tan fuertes y violentos que estaban golpeando la barca. Pero dice que él, mientras estaba en la tormenta, él estaba durmiendo. Y dice que el capitán de la nave vino a él y lo despertó y le dijo: despiértate, dormilón, no es tiempo de dormir, es tiempo de orar. Despiértate y clama a tu Dios. Dice: quizás tendrá misericordia de nosotros. Ahora es importante, porque hoy por hoy hay mucha gente que está en tormentas, que hay amenaza de muerte para sus vidas, pero no están, amado hermano, con temor, no están buscando la presencia de Dios, están adormecidos, quieren cambios en su vida, quieren bendiciones, quieren cielos abiertos, pero están como Jonás, rebeldes a la voluntad de Dios, durmiendo cuando es tiempo de clamar. Amado hermano, lo que Dios quiere es despertar nuestro espíritu y que entendamos que si nosotros queremos ver victoria y respaldo de parte de Dios, necesitamos estar despiertos en oración. Necesitamos entender que hay un enemigo que nos quiere destruir, que hay un enemigo que nos quiere tener adormecidos espiritualmente, que descuidemos la oración, la comunión con Dios, para que nos destruya. Pero Dios nos muestra su palabra y nos quiere mostrar, amado hermano, que hay autoridad cuando el nombre de Dios se levanta en oración. Dice que en una ocasión la barca también estaba, dice, sufriendo, amado hermano, estaba en medio de una tormenta, pero Jesús se levantó y dice que mandó a callar los vientos y la mar, y se sorprendieron porque aún, dice, los vientos y la mar se sometían, amado hermano, a la voz del Señor. Ahora es importante que entendamos que hay situaciones, que hay tormentas que nosotros estamos experimentando en nuestra vida, que están agolpeando nuestra barca, nuestra casa, nuestra familia, pero lo que Dios quiere que entendamos, que hay poder en la palabra de Dios, y Dios ha dejado, amado hermano, la oración para que nosotros tengamos bendición. El Señor ha dejado la oración para que nosotros podamos, amado hermano, vencer, para que nosotros podamos tener victoria. Es tiempo de levantarnos como una generación, amado hermano, que busca la presencia de Dios. Es tiempo de volver nuestro corazón al Señor. Es tiempo, amado hermano, de orar y pedirle al Señor dirección, porque muchas de las veces la gente solo se queja por su situación, pero se olvida de
de lo más importante, se olvida de orar, se olvida de pedirle al Señor. Hoy por hoy hay mucha gente, mi amado, que ya no ora, que ya no busca de Dios, y Dios quiere que busques su presencia, porque si lo has probado todo y todo te ha fallado, ven a Cristo, prueba lo espiritual para que te des cuenta que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, que en Él no hay sombra de variación, que cada vez que la gente oraba había un respaldo de lo alto, y cada vez que tú oras Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. Hay mucha gente que está atravesando situaciones y muchas de las veces te pueden decir: ya no sé qué hacer, ya lo he intentado todo, ya he hecho todo. Pero muchas de las veces han hecho todo lo que ha estado a su alcance terrenal y se les olvida que la oración nos da el acceso a cosas, amado hermano, espirituales, que la oración nos dé el acceso a nuestra bendición y al favor de Dios. Y es lo que Dios quiere en esta hermosa hora, que nosotros entendamos que necesitamos tener oración en nuestras vidas. En Mateo capítulo 26, 41, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces tú has querido levantarte a orar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te ha despertado en la madrugada para que tú ores? Pero, amado hermano, tu espíritu está, amado hermano, queriendo, pero tu carne es débil. Y muchas de las veces, aunque el Espíritu Santo te inquieta, muchas de las veces ignoras la voz de Dios. Y Dios, amado hermano, también quiere que nosotros lo busquemos. Así, cuando nosotros no vemos a un ser querido, hay ocasiones que lo extrañamos, que extrañamos su voz. Así el Señor a veces nos está llamando, porque hace mucho tiempo que no lo buscamos. Hace mucho tiempo, amado hermano, que nos olvidamos de Él. Y es lo que Dios quiere en esta hermosa hora: ministrar nuestros corazones y que entendamos que la oración siempre nos va a ayudar a vencer, amado hermano, al sentir de nuestra carne. La oración siempre nos va a ayudar a tener victoria. Es lo que Dios quiere que entendamos, los beneficios de la oración. La palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 26, del 36 en adelante, que Jesús subió, dice, a un lugar específico para orar llamado Getsemaní. Y dice que en aquel lugar se apartó también con ciertos discípulos para que lo ayudaran a orar en medio de la situación que le estaba enfrentando. Porque dice que había un sentir en su carne. Y dice que él oró por ese sentir. 3 veces le pidió al Señor. Hizo la misma oración y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, es importante porque el Señor oró en diferentes lugares. En el monte de la transfiguración, y podemos ver que la oración, ¿qué es lo que ministra? Nos cambia, nos limpia, nos transforma. El Señor dice que oró en el monte Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Nosotros queremos unción, pero va a ser a través de la oración cuando nosotros busquemos la presencia del Señor, porque allí había una guerra espiritual, había una lucha en su carne. Jesucristo, amado hermano, mismo oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración te ayuda a vencer el sentir de la carne, te ayuda a someterte a la voluntad del Padre, porque la carne siempre quiere, amado hermano, ir tras los deseos de la carne. Pero, amado hermano, cuando tú comienzas a orar, amado hermano, tú te comienzas a fortalecer a tal grado que cumples la voluntad del Padre, por muy difícil que esta, amado hermano, llegue a ser para ti. Es lo que Dios quiere que entendamos. Jesucristo siempre nos dejó el ejemplo de la importancia de orar, y tenemos que entender el beneficio de la oración, porque fíjate que Jesús venció, amado hermano, en el huerto del Getsemaní. Y, amado hermano, es importante entender, porque dice que fue en un huerto donde el hombre cayó. Dice que Adán pecó en un huerto, y dice que allí Adán, amado hermano, hizo el sentir de la carne, lo que él, amado hermano, sintió en aquel momento. A pesar de que había palabra de parte de Dios, él desobedeció la instrucción, pero fue en un huerto donde el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, venció. Y es interesante ver que hay lugares donde dice la carne va a, amado hermano, a experimentar derrotas,
derrotas, pero también si tú eres un hombre de oración, tú vas a tener victoria. Donde otros caen, tú te vas a mantener firme. Donde otros desobedecen, tú te vas a mantener honrando a Dios, porque hay una gran diferencia. Donde hay oración, amado hermano, se vence el sentir de la carne, y donde no hay oración, el enemigo siempre, amado hermano, te va a traer derrota. Donde Adán, amado hermano, tuvo derrota en un huerto, Jesucristo a través de la oración en un huerto tuvo victoria. Y es lo que Dios quiere que entendamos: el poder de la oración, el beneficio que nosotros vamos a obtener para poder tener bendición en nuestro caminar. La palabra del Señor nos habla en Lucas 23, versículo del 33 al 34, dice que Jesucristo hizo una oración y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración, amado hermano, no fue cualquier oración. Fue una oración, amado hermano, difícil para el Señor, porque dice que estaba en el monte Gólgota. Dice que fue en aquel monte donde el maestro fue crucificado. En aquella cruz él estaba orando. Ahora es importante al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener una oración que nos haga morir a la carne, una oración que entendamos, amado hermano, que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros. Gálatas, amado hermano, dice 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó. Hoy por hoy es lo que tenemos que entender, que si nosotros oramos, ya no vivimos para satisfacer los deseos de la carne, vivimos para honrar y obedecer al Señor. Y es lo que el Señor quiere que entendamos, que sí se puede obedecer y sí se puede, hermano, vencer nuestras debilidades si permanecemos en oración. Pero tú no esperes tener victoria si no eres un hombre o una mujer de oración. Dios nos ha dejado la clave, Dios nos ha dejado, amado hermano, la llave de acceso a nuestra bendición, y es la oración. Es lo que Dios en esta noche te quiere exhortar, dando la situación que estés atravesando, enfermedad, amado hermano, un mal diagnóstico, un problema familiar, un vicio, alguna persona que esté apartada. Dobla tus rodillas delante de Dios y Dios abrirá los cielos para bendecirte. Amén.